en un barrio humilde de Sevilla, donde las calles estrechas guardaban historias de generaciones enteras, creció Elena. Era una joven sencilla, trabajadora, acostumbrada a luchar contra la escasez. Su madre siempre le repetía: la pobreza no define tu corazón, hija. Pero nunca olvides que el mundo es cruel con los débiles. Elena cargaba con esos consejos como un escudo invisible. Mientras sus amigas soñaban con vestidos y fiestas, ella trabajaba en una pequeña librería, rodeada de libros que alimentaban su imaginación. Creía que su destino sería discreto, sin lujos ni grandes sorpresas. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Una tarde, en un evento benéfico organizado en un antiguo palacio de Sevilla, Elena fue invitada casi por casualidad. Al principio se sintió fuera de lugar los trajes elegantes, los brindis con copas de cristal, las conversaciones llenas de nombres y negocios que le sonaban lejanos. Y entonces lo vio. Alejandro, hijo de un poderoso empresario de Madrid, entró en el salón con una presencia que no pasó desapercibida. No era solo su porte ni su elegancia, sino esa mirada firme, como si todo el mundo girara en torno a él. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, el tiempo pareció detenerse. Ella, nerviosa, bajó la vista, pero Alejandro ya no pudo apartar la mirada. Había en ella algo distinto, una mezcla de timidez y dignidad que lo atrapó al instante. A partir de esa noche comenzaron a encontrarse, primero en cafés discretos, luego en paseos nocturnos por las calles iluminadas de Sevilla. Lo que parecía un capricho pasajero se convirtió en una relación intensa, capaz de desafiar las barreras sociales. Alejandro, acostumbrado al lujo y la superficialidad, encontró en Elena una verdad que nunca había conocido. Y Elena, que siempre había creído que el amor era un privilegio ajeno, descubría por primera vez lo que era sentirse elegida. Pasaron los meses, y contra toda expectativa, Alejandro le propuso matrimonio. Fue un escándalo para su familia, que no entendía cómo un heredero podía fijarse en una mujer sin apellido ni fortuna. Pero Alejandro, decidido, enfrentó a todos. Prefiero perderlo todo antes que perderla a ella. Finalmente, la boda se celebró en Madrid, en una iglesia majestuosa, decorada con lirios y rosas blancas. Los invitados, políticos, empresarios y personajes de la alta sociedad, se deslumbraban ante la belleza discreta de Elena, que parecía salida de un sueño, con el vestido de novia y la sonrisa temblorosa. Elena pensaba que aquel día marcaría el inicio de una vida perfecta. Creía que, al fin, la suerte se había rendido ante su perseverancia. Pero justo en el momento más solemne, cuando las campanas repicaban y los aplausos llenaban la nave, una mujer apareció en la entrada, vestida con un elegante vestido rojo oscuro. Su presencia dominó el ambiente en un segundo. Sus ojos se clavaron en Elena con una intensidad tan fría que helaba la sangre. No pronunció palabra. No era necesario. Su mirada estaba cargada de resentimiento, como si aquella boda no fuera una celebración, sino el inicio de una guerra. Nadie en la sala sabía quién era, pero en el corazón de Elena nació un presentimiento oscuro. Esa mujer no había venido a felicitarla, había venido a reclamar lo que, según ella, siempre le había pertenecido. Al principio, la vida de casados parecía un cuento de hadas. Elena se despertaba cada mañana entre sábanas de seda, en un ático con vistas a la ciudad de Madrid. Los desayunos servidos en bandejas plateadas, las flores frescas en la mesa, la sonrisa de Alejandro que la recibía con un buenos días, mi amor. Todo era perfecto. Los paseos de la mano por las calles históricas, las cenas en restaurantes exclusivos, las promesas de un futuro brillante.
Elena pensaba que por fin la vida le estaba recompensando por todas las privaciones pasadas. Pero la perfección es frágil, y las grietas comenzaron a mostrarse demasiado pronto. Una noche cualquiera, mientras Alejandro se duchaba, un sonido familiar interrumpió el silencio, el vibrar de un teléfono. Elena no quería mirar, no quería parecer desconfiada. Pero la pantalla iluminada captó inevitablemente su atención. El mensaje era claro, inquietante. Te espero esta noche. No había nombre guardado, solo un número desconocido. El corazón de Elena latió con fuerza. Sintió un vacío en el estómago, una punzada de miedo que no supo explicar. Trató de convencerse de que era un error, un mensaje equivocado. Pero su instinto le decía otra cosa. Los días siguientes, los mensajes se repitieron. Echo de menos tu voz. No tardes, la noche será nuestra. Cada palabra era una daga silenciosa que perforaba su confianza. Alejandro notaba a veces su mirada fija, pero respondía con sonrisas, besos superficiales y un cambio rápido de tema. ¿Estás cansada, Elena? ¿Quieres que vayamos de viaje el fin de semana? Pero esas evasivas solo encendían más su sospecha. Elena no decía nada, pero por las noches permanecía despierta, mirando el techo, escuchando cada vibración del teléfono como si fuera un grito en la oscuridad. El amor, ese refugio que creyó eterno, empezaba a llenarse de sombras. Y aunque deseaba confiar, la semilla de la duda había germinado, y sus raíces se extendían cada vez más profundo en su corazón. Madrid estaba cubierta por una lluvia fina, de esas que pintan las calles de reflejos dorados bajo las farolas. Elena, con un abrigo sencillo y un pequeño ramo de flores en las manos, caminaba con una ilusión discreta. Había decidido sorprender a Alejandro aquella noche. Sabía que él tenía una reunión en un prestigioso hotel de la Gran Vía y pensó que sería un detalle esperarlo para cenar juntos. Al entrar en el vestíbulo, se sintió diminuta. El lujo del lugar era abrumador: lámparas de cristal, pisos de mármol, empleados impecablemente vestidos. Respiró hondo, tratando de convencerse de que pertenecía a ese mundo, al mundo de Alejandro. Pero entonces, algo llamó su atención. Entre las cortinas doradas del bar del hotel, sus ojos captaron una imagen que la dejó inmóvil. Alejandro no estaba rodeado de ejecutivos ni de papeles. Estaba con una mujer. Elena se detuvo en seco, el corazón golpeando contra su pecho. La mujer llevaba un vestido rojo intenso, como fuego en medio de la penumbra. Su risa suave llenaba el aire, y su mano descansaba con familiaridad sobre la copa de vino. Alejandro, frente a ella, sonreía de un modo que Elena no le había visto en mucho tiempo. Instintivamente, se ocultó detrás de una columna. No quería mirar, pero sus ojos la traicionaban. Cada gesto, cada roce de manos, cada mirada compartida era como un cuchillo clavándose en su interior. El ramo temblaba en sus dedos hasta que algunas flores cayeron al suelo. De pronto, la mujer giró apenas el rostro, y la sangre de Elena se congeló. La conocía. Isabela, no era una desconocida cualquiera. Era la socia de negocios de Alejandro, la mujer de la que en más de una ocasión había escuchado rumores. Una sombra del pasado que, ahora, se hacía carne delante de sus ojos. Elena retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. Su mente se debatía entre gritar, huir o enfrentarlos allí mismo. Pero sus piernas estaban paralizadas. Solo podía observar cómo Alejandro se inclinaba hacia Isabela, como si compartieran un secreto que no necesitaba palabras. El tiempo se detuvo para ella. El bullicio del hotel desapareció, las conversaciones ajenas se desvanecieron. Todo lo que quedaba era el eco de esa traición que se desplegaba frente a ella.
Elena comprendió, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Lo que había creído un matrimonio sólido comenzaba a resquebrajarse. La mujer en las sombras había salido a la luz, y con ella llegaba una tormenta que amenazaría con destruirlo todo. La tensión se respiraba en el aire. Aquella noche, al llegar a casa, Elena intentaba mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Alejandro entró con paso seguro, se quitó la chaqueta y dejó las llaves sobre la mesa como si todo estuviera en orden. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó, con una voz serena que sonaba demasiado calculada. Elena lo observaba en silencio. Las imágenes del hotel volvían una y otra vez, Isabela riendo, las manos de Alejandro acercándose demasiado, las miradas cómplices. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Finalmente susurró: «Te vi hoy. No me mientas». Alejandro se tensó. Sus ojos revelaron por un segundo el miedo de haber sido descubierto. Pero pronto adoptó la máscara de siempre. «No es lo que piensas. Era una reunión de negocios. Solo negocios». Su tono era convincente, pero vacío, como un guión repetido demasiadas veces. Elena lo miraba buscando sinceridad. No encontró verdad, solo evasivas. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier confesión. Los días siguientes fueron un tormento. Alejandro salía temprano, volvía tarde y hablaba poco. Cada vez que Elena intentaba acercarse, él la detenía con excusas. «Estoy agotado. Hablemos mañana. Tengo una reunión importante. No es el momento». Elena empezó a sentirse invisible en su propio hogar. El amor que los había unido se transformaba en un muro de indiferencia. Y entonces apareció Isabela, no como un secreto, no como una sombra, sino frente a frente. Fue en una fiesta de sociedad, entre risas y copas de vino. Isabela caminó hacia Elena con paso firme, vestida de rojo como una llama viva. Se detuvo a pocos centímetros de ella, levantó la copa y sonrió con descaro. «Podrás ser su esposa, pero yo soy su verdadero amor». Las palabras se clavaron en el pecho de Elena como veneno. Los invitados seguían conversando, ajenos a la batalla silenciosa que se libraba entre ambas mujeres. Los ojos de Isabela destilaban seguridad, desafío, casi burla. No era un secreto vergonzoso, era una declaración de guerra. Elena apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Ya no eran simples sospechas ni rumores. Era una certeza cruel, proclamada sin vergüenza. Ese instante abrió una grieta imposible de cerrar. La traición ya no se escondía en las sombras, estaba delante de todos, exhibida como un trofeo. Y Elena comprendió que lo que estaba por venir sería una lucha feroz, no solo por su matrimonio, sino por su dignidad y su vida. Los días posteriores a la humillación sufrida por las palabras de Isabela fueron un infierno para Elena. Cada rincón de la casa se llenaba de silencio incómodo, cada mirada de Alejandro parecía una mentira disfrazada de ternura. Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a Isabela, sonriente, segura, con aquella frase venenosa que se repetía en su mente. «Yo soy su verdadero amor». Pero lo que estaba por descubrir iba a superar todo lo imaginable. Una tarde, mientras ordenaba los documentos en el despacho de Alejandro, Elena encontró un sobre olvidado en un cajón. El sobre estaba cerrado, pero su nombre no estaba escrito en él. La curiosidad pudo más que la prudencia, y con manos temblorosas lo abrió. Dentro había fotografías. Un niño pequeño, de apenas 3 o 4 años, con cabello oscuro y unos ojos profundamente familiares. Eran los mismos ojos de Alejandro. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era posible, no podía ser real. Pero las pruebas estaban allí, en sus manos. Junto a las fotos,
Había un documento oficial, un certificado de nacimiento. El nombre del niño estaba registrado bajo el apellido de Alejandro, y como madre figuraba Isabela. Elena cayó de rodillas, con el papel temblando entre sus dedos. Todo encajaba: las reuniones secretas, las excusas, las palabras seguras de Isabela. Alejandro no solo la había traicionado con otra mujer, le había ocultado lo más grave: un hijo, un lazo eterno, un secreto que destruía el sentido mismo de su matrimonio. Esa noche, cuando Alejandro regresó, Elena lo enfrentó. El documento estaba sobre la mesa, junto a las fotografías. Él se quedó mudo, pálido como un fantasma. ¿Qué es esto, Alejandro?, preguntó Elena, con una voz rota que apenas reconocía como suya. Alejandro intentó hablar, pero las palabras no salieron. Finalmente murmuró: no quería que lo supieras, temía perderte. Elena rió amargamente. ¿Perderme? Ya me perdiste el día que me mentiste. Ese niño es la prueba de que todo nuestro amor era una farsa. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro se pasó las manos por el rostro, desesperado. Trató de acercarse a ella, pero Elena retrocedió. En su interior, algo se rompió para siempre. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero junto al dolor nacía algo más fuerte: la rabia. Elena comprendió que ya no estaba luchando contra una amante caprichosa. Se enfrentaba a una verdad devastadora, un enemigo oculto dentro de su propio hogar, el secreto de un hijo ilegítimo que amenazaba con destruirlo todo. Las lágrimas habían corrido tantas noches que ya no quedaban más. Elena despertaba con los ojos hinchados, con el corazón roto en 1000 pedazos, pero algo en su interior empezaba a cambiar. El dolor se transformaba lentamente en rabia, y la rabia en una fuerza que nunca antes había sentido. Durante días, repasó una y otra vez las imágenes encontradas, las fotografías del niño, el certificado de nacimiento. Cada documento era una herida abierta, pero también una pista, una llave para entender el laberinto de mentiras en el que estaba atrapada. Una noche, encerrada en el despacho, Elena extendió todos los papeles sobre la mesa. Los miraba como si fueran piezas de un rompecabezas. Entre las cuentas bancarias de Alejandro, las facturas, los contratos de su empresa, empezó a notar incongruencias. Movimientos de dinero sin explicación, transferencias ocultas, firmas falsificadas. De pronto, lo comprendió. No se trataba solo de una traición amorosa. Detrás de Isabela y del hijo oculto había algo más grande: un secreto financiero, quizá un crimen que Alejandro trataba de cubrir. El corazón de Elena ardió con una determinación nueva. Si creen que voy a quedarme callada, se equivocan, susurró para sí misma, con una voz firme. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa de investigación. Cuando Alejandro salía de casa, ella revisaba los cajones, copiaba documentos, memorizaba claves. Guardaba toda la información en una carpeta que escondía bajo el suelo de su armario, como si fuera un tesoro maldito. Cada descubrimiento era gasolina para el fuego de su venganza. Sabía que estaba arriesgando demasiado, pero la humillación sufrida ya no le permitía retroceder. Por primera vez, no se sentía débil ni víctima, se sentía cazadora. Una noche, mientras hojeaba los archivos de la empresa de Alejandro, escuchó pasos en el pasillo. Su corazón dio un vuelco. Rápidamente apagó la lámpara, guardó los papeles bajo la mesa y fingió leer una novela. Alejandro abrió la puerta, la miró con sospecha, pero ella sonrió con naturalidad. No podía dormir. Me entretengo con un libro. Él asintió, aunque sus ojos parecían dudar. Cuando se marchó, Elena respiró profundamente. Había engañado al hombre que durante años la había engañado a ella. Al día siguiente,
decidió dar el siguiente paso. Fue a visitar a un viejo amigo de su familia, un abogado retirado que siempre la había estimado. Le mostró algunos documentos, sin revelar toda la verdad. El hombre frunció el ceño. Esto puede destruirlo. Si lo llevas a los tribunales, Alejandro perderá todo. Elena guardó silencio unos segundos, y luego respondió: no quiero destruirlo aún, quiero que sienta el miedo, que sepa que ya no tiene el control. Por primera vez, en sus ojos no había lágrimas. Había fuego, convicción, una chispa de venganza que la transformaba en alguien nuevo. La ingenua esposa quedaba atrás. La mujer que surgía ahora estaba dispuesta a enfrentarse a todos, incluso a su propio destino. La casa, que antes había sido refugio, olía ahora a miedo y a flores marchitas. Los pasillos de la mansión murmuraban, las empleadas bajaban la voz al verla pasar, y el mayordomo evitaba cruzar la mirada con Elena. Desde la mañana corría un rumor: habría reunión de familia al anochecer. Cuando en esa casa se pronunciaban esas palabras, no se trataba de una charla, era un juicio sin toga. Elena se detuvo frente al espejo del vestidor. No quedaba rastro de la joven que llegó a Madrid creyendo que el amor bastaba. Se recogió el cabello con firmeza, se puso un vestido sobrio, y metió en el interior del forro un pequeño grabador. Ya no volvería a estar desarmada. En el comedor principal, bajo un candelabro enorme, aguardaban doña Teresa, la suegra, impecable en su traje perla, don Rafael. El patriarca, con el periódico cerrado y el gesto de mármol, y, unos pasos detrás, Alejandro, con el nudo de la corbata aflojado y esa mirada de quien quisiera que todo se arregle solo. Nadie ofreció a Elena una silla, ella la arrastró y se sentó sin pedir permiso. Para el bien de la familia, comenzó doña Teresa, cada sílaba afilada: necesitamos prudencia. La prensa ya huele sangre. Y tú, Elena, en este momento eres un riesgo. Elena sostuvo la mirada. Soy la esposa de su hijo. Esta casa es mi casa. Si hay riesgo, no lo traje yo. Don Rafael dio un toque con los nudillos sobre la mesa. Llamada a orden. Hay un niño de por medio, dijo. Y la continuidad del apellido. Lo que proponemos es sencillo: separación temporal, residencia en un apartamento de la familia, y un acuerdo de confidencialidad. Más adelante veremos. Elena respiró hondo, sin bajar los ojos. Lo que proponen no es prudencia, es silencio comprado. No aceptaré. Alejandro dio un paso, conciliador. Solo hasta que pase la tormenta, Elena. Necesito poner orden. Por favor. La palabra orden la hirió más que un grito. Orden para él significaba acomodar la mentira. Elena deslizó una carpeta de notas sobre el mantel. El orden empieza por la verdad. Llevo semanas encontrando transferencias opacas, contratos con firmas dudosas, pagos que no pasan por contabilidad. Si me sacan de aquí, todo esto caminará hacia un juez. El aire se tensó. Doña Teresa apretó los labios, don Rafael clavó la vista en la carpeta sin tocarla. Alejandro tragó saliva. Entonces sonó el timbre. Un murmullo recorrió el pasillo. La jefa de servicio entró vacilante. Señora Isabela ha llegado. Viene con el niño. El silencio se volvió cuchillo. Doña Teresa ni preguntó, autorizó con un gesto. Elena sintió cómo la mansión se inclinaba, como si las paredes mismas tomaran partido. A los pocos segundos, Isabela cruzó el umbral con un vestido crema y un abrigo ligero sobre los hombros. A su lado, un niño de ojos enormes. Los ojos de Alejandro miraba curioso el brillo del candelabro. No quise molestar, dijo Isabela, con una sonrisa que imitaba humildad. Pero Mateo necesitaba ver a su padre. La palabra padre rebotó en el techo. Alejandro, instintivo, dio 2 pasos hacia el niño y se detuvo, dividido entre el impulso y la culpa.
Elena vio esa vacilación como si la escena ocurriera bajo una lupa. Doña Teresa cambió el tono, el hielo se volvió terciopelo. El niño no tiene la culpa de nada. Siéntense. Isabela se acomodó sin esperar invitación, rozando con los dedos el respaldo de la silla de don Rafael, con una familiaridad que no debería existir. El patriarca no se movió, pero Elena, atenta, descubrió algo. No era la primera vez que esas distancias se confundían. Una sombra antigua cruzó, fugaz, los ojos de don Rafael. Un presentimiento quedó suspendido, como polvo en luz. He venido a hablar claro, dijo Isabela, acariciando el cabello de Mateo. Él necesita un lugar en esta familia. No me importa el título, la prensa, ni los susurros. Es sangre de su sangre. La ley reconoce mi matrimonio, replicó Elena, sin alzar la voz. Y la casa también. No me iré por un ultimátum ni por una puesta en escena. No es una escena, Isabela sonrió, calcada al lobo que huele la herida. Es realidad, y la realidad, Elena, no se negocia. Alejandro extendió las manos, como si quisiera sostener dos mundos que se desmoronaban a la vez. Por favor, pero doña Teresa tomó la palabra con la seguridad de quien decide por generaciones. Elena, hoy subirás tus cosas. Mañana el chofer te llevará al apartamento. Un médico, un asesor, lo que necesites. No habrá escándalos si cooperas. Tendrás lo tuyo. Sé sensata. Elena contuvo una risa amarga. Lo tuyo un sobre, un departamento de paso, una biografía en silencio. Miró a Alejandro, él apartó la vista. Entonces se puso de pie y habló a la mansión entera. Bajo régimen de bienes gananciales, tengo derechos sobre esta vivienda y sobre las empresas si se demuestra fraude que afecte al patrimonio común. Tengo pruebas de movimientos irregulares. Y tengo un abogado que, en este momento, está esperando mi llamada para presentar medidas cautelares. Si alguien vuelve a ordenarme que recoja mis cosas, voy a abrir las ventanas de esta casa y que Madrid entero escuche. El golpe no fue un grito, fue la precisión de los términos. Doña Teresa, por primera vez, perdió 1 milímetro de compostura. Don Rafael juntó las manos, evaluando. Isabela giró el rostro hacia el patriarca, buscando una seña, no la obtuvo. Quédate, dijo finalmente don Rafael, midiendo cada palabra. Pero no provoques, la familia no tolerará más desequilibrios. Isabela apoyó la copa con suavidad, tan cerca de la mano de don Rafael que Elena no pudo evitar ver el roce. Fue un segundo, quizá nada o quizá la grieta por donde entrará el capítulo siguiente. El niño, ajeno a la guerra, estiró su mano hacia Alejandro. Él dudó y, al fin, lo alzó. Ese contacto, inevitable, fue una fotografía cruel. Elena sintió el ardor, pero no apartó la vista. También ese dolor sería arma. La reunión terminó sin acuerdo escrito, pero con una nueva geografía. Isabela había entrado con el niño y se había sentado Elena. Contra todos los vientos, no había sido expulsada. Alejandro había quedado partido. En la noche, cuando el silencio regresó a su habitación, Elena rebobinó cada gesto y cada palabra. Llamó a Velasco, el abogado retirado, y acordó 3 pasos: 1 asegurar copias certificadas de los documentos; 2 pedir al notario una fe debida de ciertas firmas; 3 contactar discretamente a una periodista de confianza por si hace falta abrir la ventana. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: hoy no me fui, mañana no me callo, y muy pronto, no seré la única con miedo. A lo lejos, en el ala antigua, se escuchó una puerta. Elena no lo sabía aún, pero detrás de esa puerta esperaba el verdadero secreto, un pasado que no era suyo y que, sin embargo, estaba decidido a arrastrarla. La tormenta rugía con más fuerza que nunca.
Cada relámpago iluminaba el salón ancestral como si los retratos de los antepasados quisieran presenciar la escena. Las paredes parecían escuchar, el eco de la lluvia marcaba el ritmo de lo inevitable. En medio del salón, Isabela avanzó lentamente, sus tacones resonando sobre el mármol. El silencio era absoluto, cada respiración pesaba como plomo. Alejandro la miraba con mezcla de miedo y rabia. Elena, sentada al borde de la mesa, contenía un temblor. Don Rafael y doña Teresa permanecían como estatuas. Pero su rigidez revelaba el pánico que no se atrevía a expresarse. He sido paciente demasiado tiempo, comenzó Isabela, su voz cortando el aire. He jugado el papel de la amante escondida, de la mujer olvidada. Pero esta noche seré la voz que nadie pudo callar. Alejandro levantó una mano, desesperado. Isabela, no lo hagas. Estás arruinando nuestras vidas. Ella rió, seca, cruel. ¿Arruinando? ¿Acaso no ves que la ruina comenzó mucho antes de mí? Tus cimientos están podridos, Alejandro. Y hoy voy a arrancar la máscara. Elena apretó los puños sobre el regazo. Sus ojos buscaban en el rostro de Alejandro una negación, un gesto que desmintiera a Isabela. Pero encontró evasión, miedo. Y ese silencio la destrozaba. Isabela caminó hasta el centro del salón y, con un gesto teatral, señaló hacia don Rafael. Tu padre, él fue el primero. Él me tomó cuando yo no era más que una muchacha ingenua, prometiéndome un futuro. Me convirtió en un secreto vergonzoso. Y cuando se cansó, me arrojó como a una sombra. Don Rafael cerró los ojos un instante, como si un fantasma le atravesara el alma. Pero no dijo nada. Su silencio fue la confesión más devastadora. Alejandro dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. ¿Qué estás diciendo? Que tu hijo, Alejandro, ese niño que tanto temes reconocer, no es solo tuyo. La voz de Isabela tembló de furia contenida. Ese niño es también la prueba de un linaje corrupto, un apellido que se ha alimentado de mentiras durante generaciones. Elena se llevó una mano al pecho, sintiendo que el aire la abandonaba. Todo lo que había sospechado, cada duda, cada gesto extraño, se encadenaba ahora en una verdad brutal. Doña Teresa se levantó de golpe, su voz temblaba. Mientes, maldita, no te atrevas a profanar esta casa. Pero Isabela avanzó un paso más, desafiándola con los ojos encendidos. ¿Mentir? ¿De verdad crees que he soportado años de desprecios solo para inventar un cuento? Tengo cartas, recibos, testigos y muy pronto, Madrid entero sabrá que esta familia no es más que un imperio de barro. El silencio fue roto por un trueno ensordecedor. Alejandro se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Basta ya, calla. Pero Isabela no se detuvo. Levantó la copa de vino y la sostuvo frente a la luz de un relámpago. Brindemos, pues, por el fin de las mentiras, por la caída de los poderosos. Y por mí, Isabela, que fui víctima y ahora soy verdugo. El cristal chocó con violencia contra la mesa, y el vino se derramó como si fuera sangre. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, se levantó lentamente. Su voz apenas fue un susurro, pero cargado de firmeza. Esto apenas comienza. Y en ese instante, todos comprendieron que la tormenta que rugía afuera no era nada comparada con la que estaba a punto de estallar dentro de esas paredes. El Gran Tribunal de Madrid estaba abarrotado. Los bancos de madera crujían bajo el peso de periodistas, curiosos y vecinos que habían acudido para presenciar lo que la prensa ya llamaba el juicio del siglo. El apellido de los Montenegro, una de las familias más influyentes de España, estaba a punto de ser arrastrado por el barro. Elena entró en la sala con paso firme. Vestía un traje negro sencillo, sin joyas, sin adornos,
solo la convicción en su mirada. Cada paso resonaba en el silencio expectante. A su lado, el abogado Velasco portaba una carpeta repleta de documentos, copias certificadas, fotografías, pruebas que podían derribar imperios. Al otro extremo, Alejandro se sentaba en la mesa de los acusados. Su corbata torcida, el sudor en la frente y los ojos perdidos lo mostraban como un hombre vencido antes de empezar. A su lado, Isabela, impecable pero pálida, se aferraba a su bolso como si allí guardara el último pedazo de poder que le quedaba. El juez golpeó la mesa con el mazo. Se abre la sesión. La voz de Velasco fue la primera en llenar la sala. Señoría, presentamos pruebas de adulterio, fraude financiero y ocultamiento de bienes. Aquí constan transferencias hacia cuentas en el extranjero, contratos con firmas falsificadas y, lo más grave, el registro de nacimiento del menor Mateo Montenegro, cuya paternidad fue deliberadamente ocultada a la esposa legítima. Un murmullo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras iluminaron los rostros tensos. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Elena se puso en pie, con las manos firmes sobre la mesa. Durante años confié en un hombre que me prometió amor y respeto. Lo que encontré fue traición, humillación y una familia dispuesta a silenciarme. Hoy no hablo solo por mí. Hablo por todas las mujeres que han sido enterradas bajo el peso de los secretos. El juez asintió lentamente. Doña Teresa, desde la primera fila, cerró los ojos como si cada palabra de Elena fuera un golpe. Don Rafael, más rígido que nunca, parecía de piedra, pero sus dedos temblaban sobre el bastón. Isabela se levantó de pronto, interrumpiendo. Mentira, todo esto es una venganza personal. Él me amó a mí, no a ella. El juez golpeó con fuerza el mazo. Silencio en la sala. Velasco, sereno, entregó una carpeta más. Aquí están las pruebas de su participación directa en el desvío de fondos de la empresa Montenegro. Testimonios de empleados confirman que la señora Isabela Rodríguez actuaba como cómplice. El grito de la prensa se mezcló con los flashes. Isabela se desplomó en su silla, perdiendo toda la seguridad que antes la definía. Elena la observó. No había odio en su rostro, solo una profunda tristeza. Sabía que la venganza no borraría las cicatrices, pero al menos devolvería un poco de dignidad a lo que había perdido. Tras horas de testimonios, el juez dictó la resolución provisional. Alejandro Montenegro será investigado por fraude y falsificación. Isabela Rodríguez será puesta bajo arresto domiciliario por complicidad. Esta sala reconoce la validez de las pruebas presentadas por la señora Elena García. La sala estalló en murmullos. Alejandro escondió el rostro entre las manos. Isabela, derrotada, rompió a llorar. Elena cerró los ojos. El precio de la verdad había sido demasiado alto: amor, familia, inocencia. Pero al fin, la verdad había hablado. El eco del juicio aún vibraba en la memoria de Elena. Cada palabra del juez, cada testimonio, cada mirada incrédula de los presentes se repetía como un eco lejano. Sin embargo, cuando cruzó las puertas del tribunal y la claridad del amanecer la envolvió, algo cambió en lo más profundo de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba de verdad. El aire era frío, impregnado con el olor de la lluvia reciente, y le recordó que aún había vida fuera de las paredes del dolor. Había perdido un matrimonio, un hogar, las ilusiones de una juventud ingenua. Pero había ganado lo esencial: su dignidad. Esa noche, los noticieros no hablaron de otra cosa. Caída del Imperio Montenegro. Elena García, la mujer que se atrevió a desafiar el poder.
Imágenes de Alejandro saliendo cabizbajo y de Isabela escoltada por la policía se repetían en las pantallas. Elena las vio unos segundos, luego apagó el televisor. No buscaba gloria, no quería ser heroína, solo quería silencio, un silencio propio. En su apartamento modesto, mucho más pequeño que la mansión donde había vivido, Elena abrió un cajón y sacó una pequeña maleta. Dentro colocó lo poco que decidió conservar, unos libros que le habían dado fuerza en las noches más oscuras, la fotografía gastada de su madre sonriendo en la cocina de Sevilla, y el cuaderno de tapas negras, donde había escrito cada descubrimiento, cada mentira desenmascarada, cada lágrima transformada en palabra. Frente al espejo, se observó detenidamente. Ya no era la joven que llegó a Madrid con sueños de cuento de hadas. Sus ojos tenían la marca de la pérdida, pero también el brillo de quien ha sobrevivido al naufragio. Las cicatrices de su alma no la avergonzaban, eran su medalla invisible. Cuando el reloj marcó las 6, salió del edificio. La ciudad aún dormitaba, algunos cafés abrían sus puertas. Los primeros autobuses recorrían las avenidas. El cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados y rosados. Elena caminaba despacio, con una pequeña maleta en la mano, como si cada paso borrara un fantasma y escribiera un comienzo. Recordó entonces las noches en que creyó desfallecer, las veces que se sintió sola frente a un mundo hostil. Y recordó también la frase que se había repetido hasta grabarla en su piel. El amor puede traicionar, pero yo jamás me traicionaré a mí misma. Una calma profunda se apoderó de ella. Quizá no sabía a dónde iba. Quizá el futuro sería incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, caminaba ligera, sin cadenas, sin sombras. Y eso bastaba. El sol terminó de asomarse sobre los tejados de Madrid. Elena se detuvo un instante, levantó la vista y sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconciliación consigo misma. Cerró los ojos y dejó que el calor de la luz la bañara. Después, siguió andando hacia lo desconocido, con la certeza de que ese día no marcaba un final, sino un verdadero comienzo. La historia de Elena nos recuerda que incluso en medio de la traición y la oscuridad, siempre existe un camino hacia la verdad y la libertad. Las mentiras se derrumban, pero la dignidad permanece. Y cuando todo parece perdido, todavía podemos elegirnos a nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo. Más relatos intensos y llenos de emociones te esperan aquí.